todos, bienvenidos al oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactiva. Hoy os traigo una lectura de tarot un poco diferente, ¿de acuerdo? Ya sabéis que muchas veces os hago vídeos, sobre todo los domingos, en el que vemos, pues bueno, aspectos generales, qué es lo que necesitas saber en este momento. En este caso me voy a centrar en una pregunta muy concreta. Sí que vamos a ver de forma general, ya sabéis, con oráculos astrológicos un poquito la energía, pero lo que vamos a ver en el día de hoy es ¿qué es lo que necesitas dejar atrás en tu vida en este momento y cuál es tu propósito? Y dirás, Noelia, ¿y por qué has hecho este mix de preguntas? Pues mirad, chicos, a partir de ahora y sobre todo cuando empiece el mes de septiembre, se vienen energías bastante potentes, energías de transformación muy relacionadas con los eclipses. También va a estar Plutón, digamos, involucrado y además con mucha energía de planetas personales que van a estar interactuando. Esto significa que va a haber remociones importantes. Muchos de vosotros, de hecho, ya lo podéis estar viviendo, esa sensación de que hay algo que tu alma te dice hay que dejar atrás. Muchos ya lo tenéis ubicados, otros quizás no, pero sí que hay muchas personas conectando con su propósito. Así que quería haceros este interactivo del día de hoy, sobre todo para ayudaros a aquellos que estéis un poco en la oscuridad en este tema, para ver si podemos encontrar algunas, digamos, respuestas y que os puedan resultar de ayuda. ¿De acuerdo? Para el interactivo del día de hoy vamos a utilizar diferentes oráculos, ya lo veréis. Vamos a utilizar este oráculo también que ya sabéis que me gusta mucho. Recordaros también que es una lectura de tarot interactiva, pero que es colectiva, y esto a veces hace que sea muy difícil que resuene una lectura totalmente o al 100% con todos vosotros. Recordar que voy haciendo lecturas recurrentes. Si os gusta la temática de esta lectura concreta del día de hoy, dejármelo en comentarios, porque así la puedo ir haciendo de una forma más asidua, sobre todo para los que estéis en este tipo de tránsitos o en este tipo de necesidad también de saber cómo se pueden ir desarrollando las cosas o dónde poner también vuestra energía, ¿de acuerdo? Para aquellos que queráis lecturas personales conmigo, ¿de acuerdo? Recordar que la única vía de contacto es el correo que va a aparecer por aquí debajo, consultasoraculopsique@gmail.com. Es la única vía de contacto, chicos. No contactéis ni a través de Instagram ni de otras plataformas, porque el hecho de que ponga una sola vía es sobre todo para protegeros a vosotros y protegerme a mí misma y evitar pues las tan famosas engaños y estafas que puede haber en este momento en redes, ¿de acuerdo? De esa manera podéis contactar directamente conmigo, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora sí, chicos, vamos a sacar las dos opciones que tenemos para las lecturas del día de hoy. Vamos a relajarnos, vamos allá. Y vamos a dejar preparadas, vamos a sacar la primera carta para la opción número 1. Venga, vamos allá. Bueno, tenemos la carta del lobo, que es el buscador de caminos. Y fijaros que es una energía bastante importante. Además, fijaros que ya viene con una energía de dejar atrás el pasado para empezar un nuevo camino. Así que creo que viene bastante que ni pintado a la energía del interactivo que tenemos en el día de hoy. Vamos a sacar la segunda opción para la opción número 2. Vamos allá. Y fijaros qué bonita. Hace poco nos salieron estas energías, de hecho, y tenemos la carta del cisne que nos habla de la gracia. Así que temas emocionales también muy presentes. Las vamos a dejar por aquí. Ahora sí, para todos vosotros es el momento de relajaros, de respirar profundamente, de intentar conectar con la energía de la lectura. Ya sabéis que tenéis disponibles dos opciones. Sé que algunos de vosotros solo elegís una y otros elegís las dos opciones. Puede ser que encontréis también mensajes en cada una de ellas. Así que esto queda totalmente a vuestro libre albedrío. Es el momento de relajarse. Si necesitáis pausar el vídeo, ya sabéis que lo podéis hacer y empezamos en un momentito. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1, si has elegido esta carta, aparte de una carta preciosa. Estamos hablando de la energía del lobo, del buscador de caminos. Fijaros que ya nos habla de una energía muy potente de dejar atrás el pasado. Muchos de vosotros puede ser que estéis en ese cambio, sintiendo que el mundo alrededor vuestro, vuestra vida puede ser que esté incluso en caos, pero sobre todo con esa sensación quizás de esperanza, quizás un poco de miedo, de que se avecinan cambios nuevos, nuevos viajes y sobre todo un nuevo destino. Fijaros que también esta carta nos habla mucho de ese concepto de que podéis ser personas con una capacidad de
de guía para otras personas, para que otras personas también encuentren su camino. Así que puede ser que muchos de vosotros estéis precisamente en esa línea de propósito, de enseñar a otras personas, de papel de guía, y sobre todo fijaros que es una energía que también nos puede hablar de personas que incluso podáis tener hijos y que ese sea vuestro papel. Sois como esa energía que nos hablaría del líder de la manada, un poco de esas personas que podéis tener tendencia en algunos momentos a incluso a ser solitarios, pero que en el fondo os convertís en un punto de referencia para otras personas. Fijaros que esta carta también nos conecta, pues eso, que se acercan cambios, pero también te están diciendo que tu alma es fuerte, tu alma está preparada para poder afrontarlos, y que además la perseverancia, esa verdaderamente es tu don o tu secreto o poder, como nos dice exactamente en esta carta. Fijaros que es una carta que nos habla de amor, nos habla de perseverancia, sobre todo cuidado y guía con respecto a otros, y además, ya os digo, nos habla de esa fortaleza de alma que te impulsa para poder seguir adelante y afrontar todos los cambios que se puedan avecinar. Así que, chicos, empezamos con una energía bastante potente para vosotros. Aquí puedo estar hablando, ya os digo, para personas con un alma un poco solitaria, pero que después tienen un corazón inmenso para ayudar a otros, sea quien sea. Si sois profesores para alumnos, si sois personas que os dedicáis al coaching, médicos, personas que tenéis un poco esa energía de maestro, de querer ayudar a otras personas a encontrar su camino, o incluso padres, madres que queréis ayudar también a vuestros hijos a seguir la mejor senda. Así que vamos a dejarla por aquí. La verdad, chicos, me parece una energía muy, muy interesante. Mirad, la voy a dejar aquí mejor, y así podemos tener todo el espacio para desplegar la lectura. Voy ahora con el oráculo, el Black Moon Astrology Cards. Ya sabéis, es un oráculo astrológico. Vamos a ver un poco esas energías, qué tránsitos podéis estar en este momento, o quizás, pues lo que os comentaba, esas energías más potentes que os pueden estar afectando a día de hoy. Vamos allá, opción número 1, relájate, respira profundamente y vamos a conectar con la energía de la lectura. Vamos allá. Venga, empezamos. Bueno, chicos, empezamos muy fuerte. Ya tenemos aquí, fijaros, dejar ir, y empezamos ya directamente con la energía de Escorpio. Ya sabéis que es una energía tremendamente conectada con el dejar ir, regida, signo regido también por Plutón. Tenemos aquí una gran cruz cósmica. Fijaros, tenemos el eclipse lunar, cambio. Madre mía, aquí tengo verdaderos supervivientes y verdaderos valientes, literalmente. Fijaros que tenemos el eclipse solar y tenemos aquí a Mercurio. Bueno, chicos, no sé ni por dónde empezar. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Pues fijaros, es un poco y va sobre todo en consonancia con lo que hemos estado viendo ya en la energía de la carta del lobo. De hecho, ya sabéis que lo que vamos a intentar responder en el día de hoy es precisamente qué necesitas dejar atrás en tu vida y conectar con tu propósito. Ya de hecho ya nos están respondiendo un poco, y además de una forma muy directa y muy rápida. Fijaros que todas las cartas que tenéis, en cierta manera, nos hablan en parte de dejar atrás algo, y sobre todo de navegar o profundizar en situaciones que pueden resultarnos complicadas, que en este momento nos pueden estar causando muchísima tensión, o fijaros, si aún no habéis conectado del todo esta energía, sí que podéis tener la sensación de que algo dentro de vuestro interior se está tensando. ¿Pero por qué? Porque estáis conectando o empezando a conectar de una forma más profunda. Fijaros que la carta del lobo, y sobre todo cuando entendemos lo que es un maestro no es una persona que tiene muchas veces conocimientos teóricos, es una persona que es capaz de ayudar a otros a través de su propia experiencia. Y ya sabéis que la experiencia de la vida no solo se trata de la parte bonita o la parte maravillosa, sino aquella que también se puede convertir en un reto para nosotros. Y fijaros que estas energías que tengo aquí en la mesa nos hablan de retos, pero ojo, fijaros que una gran cruz que nos habla de una tensión tremenda también nos habla de el máximo potencial para poder avanzar y para poder crecer. Así que fijaros que podríamos ver estas energías como algo de decir, ¡ay, Dios mío, qué miedo! Pero por ejemplo, para mí, que soy un ascendente Escorpio, os aseguro que en los momentos de mi vida en los que mi carta natal, incluso las energías han estado tensionadas a mi alrededor, son esos momentos en los que he dado verdaderos saltos cuánticos. Y vosotros, aquí con estas energías, estáis vibrando en eso. Podéis sentir
sentir presión, podéis sentir la sensación de incomodidad, pero os puede ayudar a navegar de forma profunda situaciones y a daros la posibilidad de dejar ir. Fijaros que además no solo tenéis las energías de Escorpio o la gran cuadratura, la gran cruz, sino que además tenéis dos cartas de eclipses, y fijaros que normalmente no nos salen tanta energía de este tipo en este tipo de lecturas. Fijaros, ¿qué tenemos aquí? Por un lado tenemos la energía del eclipse lunar y tenemos la carta del eclipse solar. Fijaros, y esto ya os lo digo de forma intuitiva, atentos al mes de septiembre porque vamos a tener obviamente doble eclipse, uno solar y uno lunar, y esto va a traer remociones bastante importantes. Esto puede ser el detonante para el cambio, así que estas energías podríamos decir que es un poco la preparación para lo que se pueda venir de cara a septiembre. Esto para muchos de vosotros significa que ya estáis conectando con estas energías, pero los cambios reales se van a poder empezar a dar en ese momento. Esto me habla de cambio también que nos hablarían a nivel emocional, que nos pueden sacar un poquito en un momento dado de nuestro eje, pero fijaros, con la carta de este eclipse lunar, este cambio va a venir determinado por temas que nos pueden sacar incluso un poco de nuestra zona de confort, o que seamos nosotros mismos los que, debido a una tensión interna y un deseo de avance, estemos eligiendo la posibilidad de iniciar nuevos caminos dentro de nuestra vida. El eclipse solar, fijaros que nos habla también de revolución. Esto puede implicar que durante los eclipses tengamos un poco esa sensación de no ver claridad, y para algunos de vosotros puede ser que ya lo estéis sintiendo, pero fijaros que además de todas estas energías de cambio, transformación, una revolución interna, y ojo que el sol ya sabéis que conecta con el propósito, quizás estas energías del eclipse solar lo que puedan dar es ese paso a ese cambio, ese momento de oscuridad para poder ver claramente hacia dónde enfocarnos. Fijaros que tenemos además la carta de Mercurio que nos habla, o el planeta que nos habla de la mente racional y de la comunicación. Así que precisamente para muchos de vosotros estos cambios, esta transformación se puede dar, ojo, a nivel emocional en muchos de los sentidos, pero también os puede llevar, digamos, a un cambio mental, a una transformación de cómo veis el mundo, de cómo lo analizáis y cómo lo interpretáis. Así que atentos porque para vosotros esto puede ser una verdadera revolución. Fijaros que es que hay veces que sí que vemos resonancia entre las cartas que nos hablan un poco de las energías, pero es que en este caso fijaros además que nos habla de una energía de gran fortaleza. Puede ser que estéis en un momento de tensión importante, pero el resultado de todo esto os va a dar, pues eso, la capacidad de sacar quizás emociones muy reprimidas y muy profundas, de transformarlas, pero sobre todo que os lleve a un cambio de visión súper importante, o incluso que os cambie la manera de en cómo comunicáis. Esto también me puede estar diciendo de que empecéis a hablar ya de una forma mucho más profunda, mucho más incisiva, y que además tengáis la capacidad de provocar estos cambios en las personas que tenéis alrededor. Así que la verdad es que son energías alucinantes, no os puedo decir otra cosa. Vamos ahora a utilizar el tarot, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que vamos a intentar responder a dos preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a intentar ver tendencias y ya como os he comentado antes, si queréis o os gusta este tipo de lectura, dejadme en los comentarios para que podamos hacer un seguimiento, ¿de acuerdo? Vamos a empezar viendo qué es lo que necesitas dejar atrás en este momento. Vamos allá, opción número 1, opción del lobo. Vamos a ver qué es lo que necesitas dejar atrás en tu vida en este momento. Vamos allá. Tenemos aquí, fijaros, una reina de copas, tenemos una reina de espadas, tenemos un 9 de pentáculos, tenemos la energía de la carta del juicio. Tenemos aquí la energía del 9 de bastos y tenemos la energía del 4 de bastos. Bueno, fijaros que es un mensaje bastante claro y bastante concreto. Mirad,
Aquí estoy delante de personas, fijaros además que tenemos aquí energías de agua y os he comentado también muy marcado las energías de aire. ¿Y qué tenemos? Pues que sois personas independientemente de que seáis hombre o mujer, fijaros que tenéis una carga muy importante, podéis tener por un lado esa carga emocional, personas que podéis tener un interior muy blandito, muy conectado con la emoción, personas muy intuitivas, personas además que en algunos momentos recordar que os he comentado, porque la reina de copas puede tener esta energía un poco de estar cerrada un poquito hacia su interior, personas muy espirituales, ¿de acuerdo? Pero fijaros que por otro lado también tenéis esta energía muy marcada de lo mental, ¿de acuerdo? De esa energía de aire. Esto lo que me está diciendo es que muchos de vosotros, quizás por circunstancias que habéis podido venir viviendo dentro de vuestra vida, es muy posible que hayáis frenado esta parte espiritual, esta parte emocional y que hayáis puesto una especie de barrera con vuestra mente, actuando de una forma más fría. Esta reina de espadas me puede hablar y suele hablar también de personas que ya han vivido experiencias complicadas y que al final tienes que adaptarte al mundo un poquito poniendo esa capa de frialdad. Esto en sí, chicos, sería una energía muy positiva, pero fijaros que también esto os puede haber llevado a un cierto grado de independencia, a ser personas pues muy independientes, que no intentéis evitar sobre todo la energía de los demás, pero también a un cierto grado pues de sentir que, pues eso, que os sentís valorados, de personas que también podéis tener la capacidad de funcionar solos y alcanzar también vuestros propios ingresos, pero sobre todo personas, ya os digo, que quizás habéis podido apartar un poquito esa parte espiritual y os dedicáis también incluso más a esa parte material o a intentar buscar vuestra independencia. Ya os digo que esto no es negativo, pero sí que es importante que tengáis en cuenta el mensaje que se viene ahora o lo que tenemos que dejar atrás. Fijaros que tenemos la carta del juicio. La carta del juicio nos habla de una energía kármica, ¿de acuerdo? Es ese momento en el que uno tiene que parar y tiene que hacer una revisión, ya sea porque lo hagas por ti mismo o porque la vida te pone en ese punto. Es ese momento en el que uno empieza a evaluar todo su pasado y puede hacer reajustes importantes. Y fijaros que el dejar atrás muchas veces no significa empezar a romper a diestro y siniestro con situaciones que tenemos en el pasado. A veces significa hacer un replanteamiento de cómo nos ha ido hasta ahora y poder hacer los ajustes necesarios para poder emprender de nuevo el camino, pero con, digamos, con la mente clara y el corazón claro. Fijaros con las energías que tenemos aquí. Vosotros estáis en ese momento de juicio y precisamente estas acciones o esta sensación de independencia que habéis podido vivir ya del pasado puede ser que también os esté generando un poco de tensión, ¿de acuerdo? Que haya que hacer reajustes en ese sentido, haya que hacer cambios profundos y ver realmente las motivaciones que os están llevando a esta energía. Fijaros además que tenemos aquí el 9 de bastos y tenemos el 4 de bastos. Creo que algunos de vosotros desconfiáis realmente de la posibilidad de celebración. Esto me podría estar diciendo que algunos de vosotros habéis entendido que la vida hay que vivirla desde una forma muy independiente, de que hay que saber poner límites y ojo, esto es muy positivo, pero creo que algunos de vosotros podéis tener problemas para dejaros fluir a nivel emocional y esto me puede estar hablando también, fijaros, de la energía de Escorpio, que puede tener tendencia un poco a la obsesividad y también a quererlo controlar todo, puede ejercer el poder de mala manera y a veces este poder puede venir desde el punto de vista de intentar no dejar ni permitir que nadie tampoco te controle, pero esto también puede generar, por otro lado, algún desequilibrio. ¿Por qué? Porque muchas veces con este 9 de bastos lo que podemos es haber generado unas barreras tan importantes, tan altas, que no permitimos que entre en nuestra vida la felicidad. Y fijaros que tenemos aquí un 4 de bastos. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que tenéis por delante la posibilidad de celebrar. Ojo que es una carta que nos habla también del poder compartir con otras personas y quizás estos cambios que se puedan estar viniendo para vosotros os pueden afectar en áreas, pues ya os digo, como las relaciones. Atentos porque también puede ser con temas de hijos para los que tengáis hijos en este momento y que sea un momento de revisión profunda de hasta qué punto, primero,
vuestra propia independencia o cómo la habéis entendido y sobre todo si lo que la habéis digamos practicado sobre todo como manera de protección, si en este momento os está impidiendo de alguna manera llegar a la felicidad y a la celebración que queréis. Esto también, si estamos lidiando por ejemplo con hijos o otras personas, también nos puede decir el hecho de que quizás debamos abrir la mano, dejar que esas personas también exploren por sí mismas su parte más independiente y que es el momento de dejar atrás o empezar a conectar o entender de dónde vienen esos miedos que hacen que nosotros no seamos capaces de ser más flexibles, de dejar que las cosas se desarrollen. Y ojo, el papel de un líder, el papel muchas veces de un maestro no implica cortarle las alas a las personas a las que intentamos ayudar, sino permitirles explorar y sobre todo si lo podemos hacer desde un ambiente estructurado, desde un ambiente sólido, pero que motive también al crecimiento. Recordar que el 4 de bastos nos habla también de esa sensación de seguridad, pero que permite también el crecimiento a través de la celebración y también a través de la energía vital que nos estaría hablando precisamente ese fuego, de conectar también con nuestra pasión. Entonces, para muchos de vosotros, chicos, lo que nos estaría diciendo es que aquí puede haber un cambio de mentalidad importante, puede haber un cambio en el que podamos ajustar realmente cómo estamos gestionando a nivel emocional y a nivel mental, pero sobre todo de lo que consideramos realmente el disfrute y sobre todo nuestra propia individualidad o el deseo de mantenernos, pues eso, aquí fijaros que estoy viendo personas que han sido muy fuertes, ¿de acuerdo? Que han intentado, pues eso, controlar un poquito su parte emocional para no sufrir también, obviamente, pero que ahora quizás están en un momento de su vida en el que necesitan conectar con otras personas, pero les puede estar resultando difícil por lo que os comentaba, por estas barreras tan impresionantes. Quizás ahora, mis chicos, mis chicas, es el momento de revisar, no implica dejar atrás esta energía, pero sí ponerla de una forma o en un lugar muy equilibrado. Y sobre todo, si vosotros os dedicáis a profesiones en los que tenéis que ayudar a otras personas, también es importante revisar esta idea, porque a veces sin darnos cuenta también podemos acabar cortando las alas a otras personas y quizás deberíamos conectar también con esta energía de flexibilidad, ¿de acuerdo? Es importante. En todo caso, fijaros que la carta del juicio, y la tenemos además encima justo de la energía del eclipse solar, ¿de acuerdo? Nos habla de un momento crucial para vosotros, así que atentos porque los próximos meses pueden traer esta energía en la que o podamos sentirnos juzgados por otros, ¿de acuerdo? Y precisamente esto es lo que pueda detonar que generemos estas barreras, o que seamos nosotros mismos que, digamos, la vida nos obligue un poco, esa sensación de presión, a ir un poco más a lo profundo y poder reequilibrar este tipo de situaciones. Aquí muchos de vosotros podéis o vais a poder llegar a sentir que esas barreras que habéis podido construir, y ojo que durante un tiempo quizás os han funcionado, quizás ha llegado el momento de rebajarlas y conectar de otra manera. Ojo, también me habla de conectar con la vida desde otro punto de vista, más desde una celebración y quizás no tanto desde una perspectiva tan individual o tan intentando solo conservar o proteger vuestra independencia. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Vamos ahora a ver la segunda pregunta que vamos a responder, de cuál es tu propósito. Recordar que lo vamos a hacer de una forma general. Para vosotros, eso sí que veo que aquí tengo muchas personas que, ya os digo, con una tendencia muy independiente, pero también veo mucha energía de personas que podéis ser terapeutas, hipnólogos, puedo ver muchos coaches, puedo ver también personas que se dediquen a circunstancias o profesiones en las que tengáis que acompañar también a personas que pasen por tránsitos complicados, personas que trabajáis también, ojo, en tanatorios, o sea, personas que estáis muy en contacto también con el dolor de las personas, y también temas de maestros también muy marcado todo lo que es la mente, la comunicación, o que hagáis comunicación y la uséis en vuestro trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. De hecho, puede ser que muchos de vosotros podáis incluso tener alguna o temas también importantes en ayuda a otras personas también a salir, ya os digo, de situaciones difíciles, complicadas, con Escorpio, con una energía muy marcada. Vamos a ver ahora cuál es tu propósito.
Vamos allá. Y para los que no lo sepáis, cómo conectar también con él. Vamos a intentar ver las dos cosas. Vamos a ver. Vamos allá. Fijaros, tenemos el caballero de bastos. Tenemos por aquí el 5 de copas. Tenemos el 8 de pentáculo. El 8 de copas, perdón. Tenemos el 7 de bastos. Tenemos la rueda de la fortuna. Tenemos el 10 de espadas. Y tenemos, fijaros, la carta del hierofante. Mirad, me reafirmo de nuevo en lo que os había comentado. Aquí tengo muchas personas que os dedicáis a áreas de la vida en las que hacéis un acompañamiento importante de otras personas. Esto también me puede estar hablando, que seáis personas, si esto ya lo llevamos más a esa parte quizás de que estáis, imaginaros que tenéis familia, también sois personas que tenéis una habilidad especial para ayudar y conectar con personas que pueden estar pasando por tránsitos difíciles y dolorosos, y que lo hagáis aunque no lo utilicéis de cara a vuestra profesión, pero que sea o forme parte en cierta manera de vuestro propósito de vida. Si no lo hacéis ya a nivel de trabajo, lo que me estaría diciendo es que sois personas que lo hacéis habitualmente y quizás ni siquiera os dais cuenta. Fijaros que aquí nos habla o nos dice que es algo que viene por destino. Fijaros qué energías tengo aquí, además con la carta del juicio y la carta de la rueda de la fortuna. Estáis en un momento de cambio, de transición que viene definido por destino. Quizás a muchos de vosotros habéis tenido ya en el pasado ganas de emprender, ganas de conectar con este tipo de energías, y os ha resultado muy difícil, e incluso algunos puede ser que en el pasado hayáis abandonado este tipo de profesión porque se os haya hecho muy difícil, pero hay algo que os conecta y que os hace seguir luchando. Aquí lo que estaríamos diciendo, fijaros, si tenemos el 10 de espadas y el hierofante, es que, primero, para muchos de vosotros, este cambio que se puede venir tan radical y sobre todo enfocado en los próximos meses va a ser como el detonante definitivo para que podáis cerrar o finalizar una situación. Para algunos de vosotros una situación, fijaros chicos que ha salido volando, una situación difícil y dolorosa del pasado, o que realmente sintierais o tuvierais la sensación de que no sabíais, no teníais con certeza a qué dedicaros, qué es lo que hacer o qué es lo que habíais venido a hacer a este mundo, y que de repente esto cambie, pero para eso vais a tener que dejar atrás, cerrar, fijaros de nuevo, energía escorpiana, situaciones de dolor. Creo que este cambio, esta situación radical que se viene, os va a dar la posibilidad de liberaros, ya os digo, de desengaños también emocionales, de sufrimientos del pasado, y para muchos de vosotros de situaciones quizás o trabajos o emprendimientos que habíais querido realizar en el pasado y que sentíais que o no era el camino o no habían salido bien. Fijaros que aquí tenemos el 10 de espadas, ese momento en el que dejas atrás ya situaciones que no te están funcionando, que ya dices, bueno, es que ya tengo claro, ya la vida me ha demostrado continuamente que ese no era el camino. Pero fijaros que tenemos aquí la carta del hierofante, y esta carta es muy importante dentro de esta lectura. Mirad, la carta del hierofante nos habla de esta estructura, nos habla del deseo de querer materializar, obviamente, y mantener bajo una estructura sólida. Fijaros que es una energía también bastante resonante con el 4 de bastos, pero fijaros que es una carta dentro de lo que sería el tarot, que nos habla de maestros. Es la carta del maestro, del que enseña. Así que para muchos vosotros estos cambios os va a hacer conectar de verdad con esta energía. Y ya como os he comentado antes, fijaros qué cartas tenemos aquí. Para muchos de vosotros vais a poder enseñar a otras personas a entender, a comprender mucho procesos de duelo, procesos de finalización, porque vosotros ya habéis vivido eso dentro de vuestra vida, y habéis luchado y habéis salido hacia adelante. Pero creo que quizás esas barreras que habéis podido poner ya en el pasado, de acuerdo, esas barreras de independencia, las vais a poder transformar y vais a empezar a poder abriros de otra manera a los otros. ¿Y cómo os vais a abrir? Pues fijaros con esta energía, la energía del hierofante. Fijaros
que aquí tenemos una energía muy bonita. Normalmente el hierofante en la mayoría de tarots viene representado con esa figura de un papa y sus acólitos, pero fijaros que aquí tenemos casi una estrella fugaz y como si tuviéramos aquí un caldero donde las pitonisas también podían ver a través de los augures, o fijaros con estas, es una sensación de augurios que pueden venir. Esta carta lo que me estaría diciendo es que muchos de vosotros tenéis esa capacidad de consejo, ya sea que lo vayáis a ejercer en vuestra profesión o que sea algo que forme parte de vuestro propósito, el hecho de compartirlo hacia afuera, abriros un poco a esta posibilidad, porque quizás muchos de vosotros lleváis un tiempo que habéis estado funcionando de una forma solitaria por miedo, y quizás es el momento, pues eso, de abrir esa puerta, de permitir que otras personas puedan aprender, puedan evolucionar, y sobre todo para dar consejo, sobre todo es que tenéis una energía muy marcada de personas con una capacidad de transformación interna brutal, pero que también podéis ayudar o guiar a personas que puedan venir en situaciones de este tipo. Así que, de verdad, mis chicos, mis chicas, ya me contaréis de verdad en comentarios a qué tipo de situaciones o también de profesiones os estáis dedicando, si estáis precisamente en un cambio en ese sentido para conectar más con estas energías, pero sobre todo, ya os digo, es que fijaros que tenéis una doble energía, esa energía emocional tan potente, pero también tenéis esa energía mental, y fijaros que la reina de espadas muchas veces, y a mí incluso, aunque sea una energía de aire, muchas veces puede representar incluso a signos como Escorpio, ¿de acuerdo? Son energías de mucho poder y de mucha fuerza. Esto lo que me estaría diciendo es que ya la base la tenéis, quizás lo único que tenéis que dejar atrás es esa barrera interna, o por miedo, por situaciones muy difíciles que hayáis podido vivir, para convertiros en lo que habéis venido a hacer, que fijaros que al final es convertiros en guías, en maestros, enseñarles a otros esa capacidad de perseverancia, de lucha y sobre todo de confianza en el futuro. Así que creo que son unas energías tremendas para vosotros, y primero son fuertes también porque vosotros también sois capaces de lidiar con esto, y porque seguramente durante este final de año sea una transformación increíble, y quizás cuando acabe este año ni siquiera seáis capaces de reconoceros. Voy a sacaros ahora varias cartas del oráculo de la lunología, ¿de acuerdo? Para ver si nos dan algún otro mensaje o información para vosotros y vosotras. Vamos allá. Tenemos, bueno, mirad, mis chicos y mis chicas, me da la sensación de que hoy las cartas casi encima nos están como diciendo, bueno, por favor, centraros, ya sabemos lo que tenéis que hacer. Mirad, de nuevo, espérese un cambio considerable, eclipse de luna nueva. Tenemos aquí un eclipse por aquí, tenemos aquí un 10 de espadas, tenemos la carta del juicio. Chicos, el cambio está en el aire para vosotros. Creo, ya os digo y lo vuelvo a reafirmar, es que creo que cuando acabe este año no vais a ser capaces de reconoceros, vais a salir renacidos y vais a tener unas capacidades, sobre todo para guiar a otros, que es que va a ser alucinante. De verdad, ya me lo dejaréis en comentarios, porque estoy hasta alucinando yo un poco con las energías. Vamos a ver. Tenemos, bueno, de nuevo, luna nueva en Escorpio, trabajen sus miedos, así que importante para vosotros. De hecho, ya lo hemos comentado aquí, miedos, resistencias, barreras que hemos puesto. Quizás ahora, en estos próximos meses, es el momento de intentar ir a lo profundo y entender por qué nos hemos frenado. Para muchos de vosotros se abre este momento de reajuste, ¿de acuerdo? De hacer un examen serio, interno, y sobre todo porque si no lo hacemos muchas veces por nuestra cuenta, la vida llega y nos lo va a hacer de forma obligatoria. Así que, chicos, lo mejor que podéis hacer es fluir con esta situación e intentar hacerlo por vosotros mismos, para que la vida no os pueda o no os tenga que tener en una situación de estrés y presión importante, aunque ya os digo, para muchos de vosotros vais a sentir esa presión, vais a sentir que es el momento del cambio y vais a intentar surfearlo de alguna manera. Bueno, de hecho, ya os digo, nos están repitiendo un poco las mismas energías de la lectura. Así que este mensaje, chicos, cuando aparecen este tipo de mensajes recurrentes, porque es algo que tenéis que tener en cuenta. Fijaros, nos habla Nodo Norte, salga de su zona de confort. Pues bueno, es que ¿qué más os voy a decir? Fijaros los colores oscuros que tenemos aquí.
toca para vosotros ir a lo profundo. Va a significar, pues eso, aquello que quizás durante años habéis construido como vuestra propia seguridad, como vuestra área de confort, que habéis creado un fortín casi alrededor, pues va a tener que implicar el hecho de ser valientes, chicos, de dejar atrás, de salir a vivir la vida de una nueva manera, de hacer esa transformación, de conectar e intentar ver realmente vuestros miedos. Estáis en un momento de superación, chicos, así que de verdad, es que yo creo que de verdad, cuando queráis mirar hacia atrás, no os vais a reconocer. Así que atentos, esto lo que puede significar es que muchos de vosotros lo hagáis por propia voluntad, que estéis en ese momento, y creo que esta lectura os puede ayudar ya a empezar a conectar con esta energía. Y ojo, para algunos de vosotros puede ser que estas energías ya las estéis viviendo, ya estéis pasando por este periodo de tensión. Así que es el momento de surfear, de no tener miedo, chicos, de empezar a hacer las cosas de otra manera, de empezar a pensar de otra manera totalmente diferente y dejar también que las emociones puedan fluir. Aquí atentos, porque para algunos de vosotros también puede ser que haya resentimientos que haya que sacar a la luz, situaciones que hayan podido ser incluso traumáticas, y es el momento de sacarlas a la luz. La recompensa, pues chicos, la recompensa para muchos de vosotros va a poder ser conectar con su propósito de una forma totalmente renovada y liberada de dolor, de trauma y de sufrimiento del pasado. Así que creo que vale la pena. Y nada, ahora sí llegamos al final de la lectura. La verdad es que estoy alucinando, no os voy a engañar, estoy alucinando con estas energías, y de verdad aprovechadlas porque esto no ocurre siempre, no ocurre tampoco muy a menudo, pero que es que el cielo nos va a acompañar realmente con esta energía. Así que os mando un beso inmenso, os mando un abrazo gigante, y nada, que paséis y que transitéis estas energías para ir hacia vuestro verdadero propósito. Os mando un beso y nos vemos muy pronto. Y ahora sí, me voy con la opción número 2. Adiós. Bienvenido, opción número 2, si has elegido esta carta. Es la carta del cisne y nos habla de la gracia. Y es una carta que a mí me encanta, es muy bonita y además tiene una energía como muy liviana. Mirad, primero, lo que nos está hablando sobre todo, o nos diría, es que se trata un poco de atravesar nuestras emociones, de atravesar o conectar con nuestra alma de una forma suave. Fijaros que nos habla un poco de pasar por la vida un poco como el que, no surfeando, sino como si estuviéramos patinando sobre hielo. Sabéis que si tú te quitas unos patines e intentas caminar por el hielo, se puede hacer muy complicado y nos podemos hacer o volver bastante patosos. Esto se trata un poco de comparar con la energía que tiene un cisne cuando tú lo ves deslizarse por el agua. Parece que no nade, parece que simplemente se deslice. Así que nos habla un poco de evitar las resistencias y de intentar movernos dentro de nuestra vida con la mayor gracia o con la mayor suavidad posible. Fijaros que es una carta muy conectada con la sabiduría y con la capacidad de conectar con nuestra propia luz interna, con esa sabiduría que te hace saber qué hacer en cada momento y poder, pues eso, casi patinar por las situaciones de la vida casi sin resistencia. Es una carta que nos ayuda también en las transformaciones, pero sobre todo para hacerlo de una forma elegante y con gracia. Aquí no se trata de conectar con esa parte quizás más de fuego, sino más bien con esa energía de aire. Aquí va a tomar una relevancia importante, o podéis ser personas que vuestra comunicación pueda ayudar a generar equilibrio y sobre todo belleza a vuestro alrededor. Fijaros que nos habla sobre todo de una energía también que conecta mucho con la belleza, con la gracia, como comentábamos, así que es una carta que conecta también mucho con el mundo del arte. Podéis ser personas muy artísticas o muy creativas, ¿de acuerdo? Dependiendo en el área de la vida en la que, por ejemplo, estéis trabajando o a lo que os estéis dedicando, pero sobre todo personas muy capaces de generar orden bello. Fijaros que es una carta que se podría relacionar mucho con la energía de Libra. Es una carta también muy relacionada con la diplomacia, esa capacidad que uno puede tener de hablar bien, de comunicarse bien y generar armonía a su alrededor. Es una carta también, el cisne, que se conecta también mucho con las emociones, con los sentimientos y con las relaciones de pareja. Así que es importante que lo tengáis en cuenta. Ya sabéis que nos habla también un poco de la fidelidad. ¿De acuerdo? Así que ya os digo, esta carta tiene una carga también bastante potente, pero sobre todo nos hablaría de que sois personas que ya tenéis estas cualidades
O si en este momento sentís que aún no conectáis con estas cualidades, quizás es el momento de ver en vuestro interior, porque lo que nos está diciendo es que esa sabiduría y esa luz ya está. Quizás las circunstancias no os lo han podido poner fácil, pero quizás es ese momento en el que vais a poder conectar con esta energía, sobre todo si estáis pasando por circunstancias complicadas en relaciones, que da la sensación de que las cosas están estancadas o que están muy difíciles o muy tensas. Tenéis esta energía para poder ayudaros. Vais a encontrar dentro de vosotros esa capacidad para hacer que quizás cosas difíciles o que parecen que son complicadas puedan navegarse de una forma muy fluida y casi como si estuvierais navegando, pues lo que os comentaba, o nadando como un cisne en el agua, casi sin levantar agua a su paso, ¿de acuerdo? Así que me parecen unas energías muy bonitas, muy interesantes. Venimos ya de una opción número 1 tremendamente potente, así que parece... Bueno, no voy a decir nada porque ya sabéis que luego las cartas me dicen, no, Noelia, por aquí no, pero parece, es eso, una energía que hay quizás conectar con una energía de calma también y de transición suave, ¿de acuerdo? De gracia, al final de gracia. Disculpadme que he cogido el que no era. Vamos ahora a ver las energías con el oráculo astrológico. Es el Black Moon Astrology Card, porque algunos de vosotros luego me preguntáis qué barajas estoy utilizando, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué energías tenéis para la opción número 2, aparte de esa energía tan bonita que tenemos con la energía del cisne. Vamos allá, relajaros, respirar profundamente. Vamos allá, vamos a sacar la primera carta. Fijaros, tenemos Saturno, retorno de Saturno concretamente. Tenemos por aquí la energía de Géminis, el pensamiento. Tenemos la casa 3, mensajes. Tenemos la casa 11, nos habla de amigos. Y fijaros, tenemos a Júpiter con la carta de la abundancia. Bueno, me parecen unas energías, primero, muy bonitas, y fijaros que ya os he comentado que podíamos tener aquí mucha relación con esa sensación de aire y también con esa sensación de comunicación. Y fijaros que tenemos muy marcada tanto el signo de Géminis como la casa 3, que ya nos habla también de mensajes, pero ahora los lo voy a desarrollar un poquito más. Mirad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para muchos de vosotros este momento es importante y sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos preguntando, porque al final lo que queremos también ver un poquito es qué es lo que necesitamos dejar atrás y sobre todo relacionado también con nuestro tema de propósito vital, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la carta de el retorno de Saturno. Ya sabéis que Saturno, y sobre todo cuando tenemos un retorno, implica hacer una revisión importante, indica, fijaros, unas energías resonantes en algunos aspectos con la opción número 1, pero representa ese momento en el que tenemos que hacer un parón, ¿de acuerdo? Cuando regresa Saturno vemos un poco esas consecuencias o ese karma de nuestras acciones durante todo el ciclo anterior, ¿de acuerdo? Es sobre todo a nivel vital ese momento en el que nuestro Saturno se alinea también con el Saturno que está en tránsito, así que implica un momento importante para revisar primero nuestras responsabilidades, cómo nos enfocamos de cara al futuro y sobre todo, fijaros que Saturno nos puede hablar de cómo hemos surfeado o cómo hemos salido adelante ante las restricciones o el trabajo duro que nos haya podido poner nuestra vida. Esta es una carta muy importante y para muchos de vosotros lo que puede estar implicando también con esta carta de cisne es que precisamente muchos de vosotros, precisamente por esas experiencias que habéis podido tener, habéis podido ganar en responsabilidad, habéis podido ganar en sabiduría y ojo, porque también esto os puede hacer o ayudar o preparar también o prepararos para las circunstancias que puedan empezar a venir. Aquí fijaros que muchos de vosotros estáis muy enfocados en el trabajo con otros o con la comunicación con otras personas. Tenemos, fijaros, dos casas muy marcadas, tenemos la casa 3 y tenemos la casa 11. La casa 3 nos hablaría de temas de estudios, así que puede ser que muchos de vosotros también podáis tener relación con temas o vuestro trabajo, vuestro propósito de enseñanza, de aprendizaje también. Muchas veces el propósito tiene que ver con aquello que hemos venido a expandir también dentro de nuestra alma en nuestra vida. Así que para muchos de vosotros todo lo que tenga que ver con hermanos,
primos, vecinos, también incluso generar armonía en ese sentido, puede ser que en este momento esté tomando una relevancia muy especial. Y con la casa 11, fijaros que estamos hablando de amigos, así que las relaciones que veníamos, es que podéis tener mucho esta energía de generar alrededor vuestro o de construir también vuestra vida a través de personas o relaciones también con las que podáis tener relaciones armoniosas. Aquí también os podría estar hablando ese momento en el que uno ya, debido a experiencias pasadas, ha aprendido qué es lo positivo o cómo tiene que aprender a gestionar o llevar relaciones dentro de su vida, sobre todo esas que te rodean aquí con sobre todo temas de estudios o familiares, ¿de acuerdo? Personas en las que nos manejamos de igual a igual y también en temas que tengan que ver con el colectivo, ¿de acuerdo? Aquí podemos o puedo ver muchas personas que tengan una sensación de justicia o de justicieros muy importante, que les interesen mucho también temas relacionados con la justicia social o personas también o colectivos también en ese sentido, y que ahora sea un momento en el que vais a conectar aún más con esta energía. Sois personas además que tenemos la energía de Géminis con una energía también muy divertida, muy dinámica, que os gusten hacer incluso muchas cosas a la vez y que eso también forme parte de aquello que habéis venido a entregar a vuestra, digamos, al mundo en general, y que fijaros que esa toma de responsabilidad, ese reajuste, ese enfocar las cosas de una forma responsable para generar buenas relaciones a vuestro alrededor y para tratar de traer equilibrio en ese aspecto, es lo que os puede llevar a una sensación de abundancia importante. Fijaros que además Júpiter también nos conecta también con nuestro propósito, pero sobre todo con ese propósito en el que nuestra ética personal, nuestra creencia y, ojo, también nuestra fe, porque ya sabéis que nos conecta con esta parte más positiva y más esperanzadora de la vida, está presente. Júpiter además, fijaros que tiene una capacidad también muy importante, y es que es muy expansivo, así que para muchos de vosotros, si aplicáis todo aquello que os ha funcionado en el pasado, dejáis atrás en cierta manera todo aquello que no os servía para este propósito o que os ha podido generar karma, lo que nos estaría diciendo es que tenéis el universo abierto ante vosotros. Aquí tengo energías en las que vais a estar conectando con una energía muy optimista, muy expansiva. Esto puede implicar para muchos de vosotros que se abre un periodo en el que los viajes, ¿de acuerdo? Tanto viajes largos como cercanos van a tener una relevancia muy importante, que la conexión con personas cercanas a vosotros o, digamos, vuestro vecindario se vayan a ampliar y que en cierta manera vosotros tengáis ese papel de crear armonía alrededor. Fijaros que también Saturno está muy relacionado con instituciones, así que puede ser que muchos de vosotros realicéis trabajos o labores también en instituciones y que tengáis la posibilidad de ejercer una, digamos, una influencia muy positiva en todo lo que tenga que ver, pues eso, con trabajos que hablen de protección de vecindarios, protección también en temas de transportes, así que puede ser que algunos de vosotros también toquéis diferentes áreas, pero fijaros que sobre todo me habla de ese momento en el que vuestra comunicación puede ser clave. Pero ojo, esto va a pasar por una, digamos, rectificación. Cuando hablamos del retorno de Saturno, esto también me puede estar hablando cuando, si, por ejemplo, durante vuestro pasado habéis tenido precisamente problemas para conectar con otras personas, con otros colectivos, con personas afines a vosotros, que os hayáis podido incluso sentir un poco solos o un poco restringidos, si ha habido dificultades también en relaciones, pues eso, con hermanos, vecinos, personas, ya os digo, incluso del pasado, también de vuestra infancia, esto lo que me está diciendo es que ya tenéis a día de hoy ese bagaje suficiente y habéis podido hacer esta revisión para enfocaros en vuestras relaciones, sobre todo cuando el interés es la construcción, crear estructuras a largo plazo y sobre todo cuando viene determinado en muchos casos por una profesión incluso que queráis dedicaros a este tipo de áreas, ya tenéis la experiencia suficiente. Para muchos de vosotros ya sabéis qué es lo que funciona, lo que no y qué es lo que os trae problemas. Esto también nos puede hablar de ese momento en el que ya sabes qué tipo de personas también quieres en tu vida precisamente por experiencias pasadas y ahora digamos que te centras en toda esa parte armónica para generar abundancia dentro de tu vida, y esto lo que nos estaría diciendo es que precisamente esto es lo que vais a poder estar generando. Pero aquí tenemos, digamos, esas energías primordiales, pero ahora sí que vamos a ver
qué es lo que necesitas dejar atrás también en tu vida para facilitar, en cierta manera, que esto se pueda ir dando de la mejor manera. Es el momento para muchos de vosotros también para confiar, para ayudaros, para abriros también a la ayuda o a la comunicación con otras personas que puedan tener un papel importante dentro de vuestros proyectos también. Puede ser que haya a muchos de vosotros que si ya habéis llevado a cabo un propósito de vida o tenéis un proyecto muy marcado, sea el momento de revisar también, de reajustar un poquito esta situación y que toméis quizás un nuevo enfoque que os lleve a una abundancia muy diferente, a una abundancia que os pueda traer equilibrio y una manera diferente de fluir con la vida. Vamos allá ahora, vamos a utilizar este tarot, que es una verdadera preciosidad, es el Ethereal Visions, pero es la versión luna, ya sabéis que hay dos versiones, para ver qué es lo que necesitas dejar atrás en tu vida en este momento. A veces puede ser personas, pensamientos, emociones. Vamos a intentar verlo de una manera general. Vamos allá. Tenemos por aquí el 7 de pentáculos. Tenemos la energía del rey. Uy, fijaros que se dan la vuelta solas. Mirad, tenemos el 7 de pentáculos, tenemos el rey de espadas, tenemos la energía del mundo, tenemos el paje de espadas, tenemos el 2 de espadas y tenemos la reina de pentáculos. He querido sacar una carta más para un poquito, dejadme que las voy a mover un poquito porque se me mueven, hay cartas que son un poco complicadas de manejar, no por estas, pero cuando las juntas ya la cosa se complica. Bueno, mirad, vamos a empezar porque fijaros que tenemos aquí la carta del 7 de pentáculos, ¿de acuerdo? Aquí me da la sensación de que tengo muchas personas que han estado trabajando pacientemente. Sois personas que ya podéis tener, ojo que aquí podemos tener mucha energía también capricorniana o muchos, por lo menos mucha energía también de tierra y aire, ¿eh? Chicos, tenemos estas energías bastante marcadas. Fijaros que tenemos una sensación de que las cosas, o para muchos de vosotros, han podido ir muy lentas. ¿De acuerdo? Que parecía que ha costado evolucionar y para muchos de vosotros quizás estáis en un momento en el que estáis empezando a recibir esas recompensas. Pero fijaros que también me está diciendo que ese recoger recompensas y ese, creo que además para muchos de vosotros y que estáis conectando con esta lectura concretamente, sois personas con una energía de aire muy marcada, que tenéis una tendencia a querer hacer las cosas por lo menos de forma equilibrada, pero ojo porque en algunos momentos también nos puede estar hablando de un poco de rigidez mental. Entonces quizás habéis estado tan centrados en trabajar, en esperar a que las cosas dieran frutos, que ahora estáis en ese momento de revisión. Nos están fijaros que nos están hablando un poco de esa sensación de ver exactamente si las estrategias que hemos estado utilizando nos están dando los frutos necesarios, y si no lo están dando, es el momento de cerrar ya un ciclo y hacer cambios importantes. Esto no nos está hablando de algo traumático, y fijaros que no tenemos energías traumáticas dentro de la lectura. Nos habla más de ese momento en el que desde nuestra propia responsabilidad, desde nuestra propia coherencia y sobre todo teniendo aún muy claro hacia dónde nos tenemos que enfocar, ha llegado el momento quizás de ser justos y empezar a poner en una balanza si aquello que hemos hecho nos ha funcionado de la manera que esperábamos, y si es así, continuar hacia adelante, pero si no es así, sentimos que hay algo que no hemos acabado de conseguir, que es la energía que nos podría transmitir el 7 de pentáculos, es el momento de analizar. Y fijaros que aquí nos piden que lo hagamos de una forma racional, no tanto conectando desde las emociones, sino más bien desde la coherencia sobre el mundo material. Esto también me puede estar hablando de situaciones también en relaciones, pues que no nos hayan dado los frutos adecuados y que para muchos de vosotros sea ese momento de reestructuración, quizás de dejar atrás en algunos casos relaciones. No veo haciéndolo tanto de una forma traumática, pero sí intentando enfocar las relaciones de otra manera, centrándose en personas obviamente que os aporten, que os traigan abundancia a vuestra vida, dejando quizás atrás en algunos casos o cerrando ciclo quizás en situaciones que ya sintáis que no tienen o no dan más de sí, pero sobre todo intentar hacerlo de una forma equilibrada, de hacerlo para dar también o hacerlo de una forma
con gracia y utilizando vuestra sabiduría. Aquí el Rey de Espadas me estaría hablando de ese punto en el que uno tiene que ser justo consigo mismo y también ser justo con los que tiene delante. Y obviamente esto puede venir de la mano de incluso de la comunicación. Para algunos de vosotros puede ser precisamente un cambio de estrategia en vuestra comunicación, porque quizás esto os ha podido generar en el pasado restricciones y tengáis que enfocarlo de otra manera para obtener buenos resultados o para llegar allí donde llegáis. Por ejemplo, si os dedicáis, por ejemplo, a profesiones que tengan mucho que ver con todo este tema de comunicación, puede ser una reestructuración total de vuestra manera de comunicaros, que digáis, ostras, es que tengo un buen mensaje, pero a la hora de comunicarlo no tengo la manera, y que pase también, ojo, para algunos de vosotros me puede estar hablando del hecho de incluso de volver a poneros a estudiar para, digamos, obtener algún título que os ayude también de cara a vuestro propósito o a vuestro futuro laboral. Esto también nos podría estar hablando. ¿Qué es lo que tenemos que dejar atrás? Pues bueno, aquí fijaros que podéis ser personas que seáis tan mentales, o que a veces os podáis pasar de vueltas con la parte racional, que a veces también podáis tener tendencia a ser muy desconfiados, a costaros mucho abriros con otras personas y a poder ser incluso convertiros en personas un poco hurañas. Y fijaros que esta energía que tenemos aquí es todo lo contrario, es el abrirse, es intentar surfear la comunicación, las relaciones con las otras personas de una forma fluida, pero claro, esta carta con la sota de espadas nos puede hablar de desconfianza, de ser personas que estáis vigilando continuamente todo lo que tenéis alrededor, y que esto al final os pueda generar bloqueos. ¿Y bloqueos en qué sentido? Pues fijaros que tenemos la reina de pentáculos, y la reina de pentáculos es una reina que nos conecta con la abundancia. De hecho, es una persona que es nutritiva, es una persona además que puede traer pues eso, esa sensación de protección. Entonces, puede ser que algunos de vosotros, precisamente por intentar manteneros protegidos, hayáis podido llegar a tener actitudes un poco bloqueantes con las otras personas, que hayáis tenido pues eso, una tendencia a ser quizás incluso demasiado, ya os digo, precavidos, o con la necesidad de analizar demasiado las cosas. En este momento lo que nos estarían diciendo es que para lograr abundancia, y ojo, me refiero a abundancia a todos los niveles, pero para algunos de vosotros puede ser que nos esté hablando de trabajo, familia o de relaciones, es necesario empezar a hacer una reevaluación y ver nuestras estrategias comunicativas si han estado enfocadas o no, ver aquello que nos trae abundancia dentro de nuestra vida o no, y empezar a hacer los ajustes necesarios, pero desde un punto de vista justo y no tanto desde un punto de vista, fijaros, demasiado controlador, demasiado racional. Y además fijaros que esto a la larga lo que os puede llegar a provocar es una sensación de bloqueo. Aquí lo que nos estaría diciendo es: suelta ya esa sensación de tener que estar desconfiando hasta de tu sombra. Para muchos de vosotros puede ser que es que no confiéis ni en vosotros mismos, es decir, no soy capaz de hacerlo, y que esto al final os impida tomar las mejores decisiones. Aquí fijaros que hay una tendencia a poder, digamos, salvar esta situación y ir hacia lo que vosotros necesitáis, que es hacia una sensación de protección, pero no desde el estar continuamente analizando todas las situaciones, sino desde un punto de vista mucho más abundante y expansivo. Aquí podría estar hablando el hecho de empezar a tener claro que vosotros ya tenéis un aprendizaje hecho, que ya sabéis qué es lo que os funciona y lo que no, y de esa manera poder rodearos de las personas más adecuadas. Para algunos de vosotros también esto puede implicar el hecho de dar un paso hacia adelante, de salir ya de dudas y convertiros en personas también que seáis capaces de ayudar también a otras personas en este sentido, ¿de acuerdo? A saber exactamente cómo plantear proyectos hacia el futuro y sobre todo en temas de comunicación, ¿de acuerdo? Pero fijaros que no veo excesivamente problemas, veo más bien esa sensación de que podéis tener bloqueos, de tener ahora mismo dudas sobre cómo enfocaros para alcanzar, digamos, esta energía tan de tierra, para mejorarla, para perfeccionarla. Y esto en muchos casos, si por ejemplo tenéis negocios, se va a tratar un poco de revisar estrategias de comunicación, revisar estrategias que quizás del pasado no nos han dado los resultados que esperábamos, y mejorarlas, salir de dudas, salir de bloqueos para poder enfocarlas de una forma que sean
mucho más abundantes. En algunos casos también puede implicar el hecho de intentar empezar a aprender a confiar en otras personas y a no cerrarnos tampoco un poco en nosotros. Esto significa que para algunos de vosotros va a empezar una época en la que si conectáis o desconectáis ya de esta energía de intentar tener demasiado control sobre las situaciones y esta sensación de bloqueos que podéis estar teniendo, se abren nuevas posibilidades y sobre todo hacerlo desde un punto de vista responsable y sobre todo aterrizado a la realidad. Aquí lo que nos están pidiendo es no te vayas a los extremos, pero es necesario que veas los resultados materiales, resultados prácticos de lo que has estado haciendo hasta ahora, para poder saber cómo enfocarte de nuevo con otras nuevas estrategias. Para muchos de vosotros va a implicar un cierre de ciclo, ¿de acuerdo? Para otros de vosotros va a implicar incluso cambiar totalmente vuestro enfoque de cara al futuro, porque ahora tenéis ya las herramientas para saber qué es lo que os da abundancia y qué es lo que no, y ahora es un buen momento para poder salir precisamente de esos bloqueos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora, vamos a intentar responder a la pregunta ¿cuál es tu propósito? ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de forma general, chicos, ya lo sabéis, pero sí es importante que veas esos mensajes que te pueden resonar y que te puedan ayudar en este momento a conectar con respecto a él. Aquí sobre todo, ya os digo, veo muchas personas con energías de mucha comunicación, mucha también racionalidad, personas que os gusta mucho también estudiar, personas también que os gusta mucho relacionaros con otras personas, pero que quizás no habéis sabido o os habéis llevado o posiblemente algún chasco en el pasado y os habéis podido un poco quedar con una sensación amarga o bloqueada. Aquí esto puede cambiar si vosotros empezáis a fluir también de otra manera y revisáis el pasado y ojo, revisáis también en qué situaciones os habéis podido sentir muy restringidos, ¿de acuerdo? Esta es una carta que, fijaros, o una lectura que conecta mucho con la responsabilidad propia, ¿de acuerdo? Cuando uno puede analizar los resultados de aquello que ha estado haciendo para poder dar nuevos enfoques, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es tu propósito. Tenemos aquí el As de Bastos, tenemos la carta del Hierofante, tenemos la energía de la Sacerdotisa, tenemos la energía, fijaros, del Emperador, tenemos la energía de la Sota de Bastos y tenemos la energía del 7 de Bastos. Bueno, interesante estas cartas. Fijaros que tenemos tres arcanos mayores. Esto me parece importante. Mirad, os vuelvo a decir un poco y además creo que algunos de vosotros es posible que hayáis elegido, ¿de acuerdo? También la opción número 1, no para todos, y si no te ha resonado no hace falta que vayas a verla, pero sí que es verdad que veo algunas energías resonantes, sobre todo porque me da la sensación de que tengo muchas personas que os podéis dedicar a áreas de educación, ¿de acuerdo? Aquí las energías que tengo es que sois personas que tenéis un espíritu de avance muy importante. Tenemos el As de Bastos muy centrados en creación de negocios, así que puede ser también que tengo aquí muchas personas que me estáis viendo con el deseo de emprender algún negocio, ¿de acuerdo? O personas que ya incluso que seáis autónomas en ese sentido. Ahora os voy a ir dando diferentes profesiones que me aparecen muy marcadas, pero fijaros que tenemos mucha energía de aire, tenemos la energía de Júpiter y esto además me puede estar hablando de muchas personas que también podáis estar enfocadas en la enseñanza. Ojo, la enseñanza no significa solo en escuelas, sino que puede ser en muchos ámbitos, formaciones en empresas, formaciones de mucho tipo. Y ojo, porque no os lo he dicho antes, pero la carta del cisne también tiene mucho que ver con la armonía y con la belleza, así que puedo tener también muchos artistas que quieran desarrollar nuevos talentos, todo lo que son profesiones relacionadas también con la belleza, ayudar a que las personas también se sientan mejor, ¿de acuerdo? Y ya os digo, con este tema, temas musicales también, así que fijaros que la parte artística, belleza, decoración también muy marcado, pero fijaros que aquí sobre todo me marca esa energía del propósito también de encontrar un camino, de llegar y conseguir vuestra propia sabiduría. Aquí me puede estar hablando también personas que tengan esa capacidad
tanto de generar sabiduría propia interna y llegar al equilibrio para poder transmitirla, porque fijaros que el hierofante y la suma sacerdotisa son muy resonantes. Uno nos hablaría de esa espiritualidad o esa sabiduría que lanzamos hacia lo exterior, y aquí estaríamos hablando de esa sabiduría interna que nos hace también evolucionar por dentro. Entonces me da la sensación de que aquí tengo personas que estáis haciendo además esa especie de crecimiento en los dos momentos, y que quizás muchos de vosotros queréis empezar a transmitir hacia el exterior, hacia vuestras personas cercanas, también incluso hacia colectivos, todo aquello que habéis conseguido. Aquí puede ser que haya profesores que os podáis dedicar o que queráis dedicaros a ayudar a otras personas a emprender, a conseguir resultados a largo plazo, a plantearse pues eso, esa sensación de voy a ir construyendo poco a poco algo, pero que me lleve hacia la abundancia. Así que muchos de vosotros podéis tener también muchas esas energías de tierra muy marcadas y también tener una mente muy estratégica, muy interesante. Y por otro lado también tengáis esa parte pues de belleza, armonía que traen también los signos de aire, también muy marcado el signo de Libra, que te ayuda también a generar armonía alrededor de otras personas. Por eso os comentaba el tema del arte, el tema también pues de temas de decoración. Tenemos aquí el emperador, entonces fijaros que aquí lo que me estaría diciendo es que sois personas con una energía también de avance, de estabilizar, de personas que podéis dar o llegar incluso a generar esa apariencia de ser personas muy consistentes y muy potentes, y esto es algo que puede hacer que vuestra energía, si la focalizáis hacia otras personas, os dé esa capacidad de avance, de arranque y de atención, porque esto también nos habla de comunicación. Aquí es importante, y fijaros lo que nos está diciendo con estas energías, es que estéis atentos también a toda la comunicación que os pueda estar llegando, ¿de acuerdo? Digamos que en vuestra lectura la comunicación, tanto la que emitís vosotros como la que os pueda llegar, os va a dar las claves para poder concentrar esta energía y poder avanzar. Y sobre todo fijaros que tenemos aquí el 7 de bastos, que lo que nos estaría diciendo que en cierta manera parte de vuestro propósito implica la lucha, y es lo que os comentaba antes, estéis en el área que estéis. Antes os he comentado que podéis ser personas que tengas una idea del equilibrio y de la justicia también muy marcada, que forme parte de vuestros ideales y que estéis dispuestos incluso a luchar por colectivos, y que eso también forme parte también de vuestro propósito, el hecho de luchar, de abrir caminos, ¿de acuerdo? De un poco también luchar incluso con las resistencias. ¿Y esto cómo lo vais a hacer? Pues desde vuestra propia sabiduría, desde la capacidad que tenéis para transmitir y para enseñar a otros, y sobre todo demostrándolo, fijaros con la carta del emperador, desde vuestra propia experiencia y desde vuestra propia solidez. Aquí tengo personas que ya pueden estar vibrando en esta energía, y si tú no estás vibrando en esta energía, lo que me está diciendo es que eres una persona que puede alcanzar una gran solidez y transmitirla hacia el exterior, pero de una forma armónica, de una forma en la que generes precisamente belleza a tu alrededor. Pero esto va a implicar lucha, y además con estas energías que tenéis también aquí con el as de bastos, implica que tenéis la energía suficiente, que sois personas además muy cabezonas, y si no lo sois os tenéis que volver muy cabezones para saber que hay cosas también que van a requerir su tiempo. Creo que muchos de vosotros esto ya lo habéis aprendido, porque estáis ya con las energías del retorno de Saturno, que implica que ya sabéis o ya habéis vivido lo que es la restricción, pero que esto no os está quitando energía, y que vuestro propósito también en cierta manera conecta con esta energía de perseverancia, de utilizar esa sabiduría y esos recursos que ya tenéis de forma interna para conectar con vuestro emperador, con esa energía ariana que te impulsa a hacer las cosas como tú quieres, como tú consideras, y a comunicarlo, y además a luchar por ello. Así que vamos, aquí tengo guerreros luchadores, pero tener en cuenta sobre todo que para vosotros este ciclo va a tener mucho peso, sobre todo la comunicación y también de quién os rodeáis. Es importante que os conectéis con personas alrededor que os aporten también equilibrio y a las que les podáis aportar equilibrio. Para muchos de vosotros vais a dejar atrás un ciclo quizás de trabajo muy duro, porque ahora ya vais a tener herramientas para avanzar, y sobre todo es momento de dejar bloqueos
y sobre todo desconfianzas. Es el momento de confiar en vosotros mismos para lanzaros eso a una posición, incluso ya os digo, como mucho más estable. De hecho, os veo así. Vamos a sacar ahora varias cartas del oráculo de la lunología por si nos dan algún otro tipo de mensaje. Aquí ya os digo, veo muchos maestros, veo también personas empresarias, veo personas que se lancen a nuevos negocios, pero ojo, desde la sabiduría, también desde la prudencia y desde el deseo de crear estructuras, también muy marcado, pero que va a implicar lucha, chicos, esto va a implicar, y ojo, os veo con ganas, además, a la que salgáis de los bloqueos os veo como muy lanzados hacia adelante. Vamos allá. Vamos a sacar la primera carta. Fijaros, tenemos la luna llena, abandónese a lo divino, fuera desconfianzas, fuera intentar controlarlo todo, fuera la sensación de que, porque esta energía es un poco esa energía paranoica de estar controlando a las personas, este me va a hacer esto, este me va a hacer lo otro, esto va a salir mal, esto va... No, chicos, esto, utilizar vuestra propia sabiduría, no desconfiéis tanto y confiar eso, precisamente, confiar también en la vida, en lo divino, en vuestras propias posibilidades. Aquí nos habla también esta carta mucho de confianza, ¿de acuerdo? También de aprender a fluir, no estar continuamente, porque aquí hay muchos de vosotros que podéis haber estado, pues eso, un tiempo muy bloqueados, como no viendo resultados y que eso os haya hecho desconfiar, pues eso, de hacer cambios en lo que estáis haciendo. Vamos a buscar otra carta. Un tiempo de sanación, tenemos la luna balsámica. Para algunos de vosotros, fijaros que esto que os comentaba del trabajo duro o las restricciones que habéis podido estar viviendo, también os haya traído una sensación de cansancio importante. Esto a veces puede venir también determinado por el 7 de pentáculos. Es esa sensación de wow, es que no sé cómo enfocarme quizás, algunos os podéis sentir bloqueados. Esta energía lo que nos está diciendo es que también este momento, esta evaluación que podéis estar haciendo, el hecho de estar también cerrando ciclos, es importante que también os conectéis con la parte más divertida de la vida. Recordar que tenemos aquí mucha energía de Géminis y recordar como el cisne quizás es algo que puede ser muy sanador para vosotros, el hecho de tomar baños, bañaros, ir a la playa, ir por ejemplo al río, tomaros vuestros momentos de descanso porque os pueden ayudar también a recuperar esas fuerzas que quizás vais a tener que empezar a utilizar de cara a no muy lejos, porque chicos, aquí fijaros que tenemos una energía de lucha también bastante importante. Si estáis pasando por un momento, pues eso, de extremo cansancio o que habéis estado malitos últimamente, también es el momento de buscar la forma o las formas de recuperar también la salud a todos los niveles, ¿de acuerdo? Para muchos de vosotros yo creo que ha podido ser mucha sobrecarga también de trabajo, que necesitéis también tomaros un descanso primero para aclarar la mente y para poder enfocaros de cara al futuro. Vamos a ver, vamos a sacar la última carta. Tenemos, fijaros, ya os digo que algunos de vosotros habéis elegido las dos opciones, pero fijaros, mirad, aquí si habéis visto... aquí tenemos la carta del mundo y la carta del mundo implica también cambios, implica cerrar ciclos para abrir nuevos. Esto lo que me está diciendo es que si habéis vivido situaciones de restricción, situaciones que parecía que no se movían, fijaros que aquí se viene un cambio importante, tenemos el eclipse de luna nueva, cambios que se aproximan y que, ojo, para algunos de vosotros va a implicar un cambio de estrategia y va a implicar lucha, va a implicar estar abierto a nuevas informaciones, a nuevas acciones que vais a tener que emprender y que a lo mejor, ojo, en algunos casos pueda pillar un poco desprevenidos. Lo que sí que me está diciendo en general la lectura es que pese a que vayáis a tener quizás que luchar, lo vais a hacer, y con la carta de Júpiter es por una buena razón, por algo que puede ser abundante para vosotros. Entonces, quizás estas energías vayan a venir un poco más, lo que os comentaba, de cara a septiembre. Si es así, chicos, y ya intuís que puede venir un cambio, quizás ahora es el momento de coger fuerzas, de descansar también, de relajarse, de no poneros tampoco tanta presión y dejar que las cosas también se vayan viniendo, fluir un poco también con los acontecimientos y con los que nos vaya trayendo tampoco un poquito el destino. Aquí tengo personas responsables, personas dispuestas a trabajar, pero también es importante prepararse y descansar para los cambios que se vienen. En algunos casos no es tanto quizás que os lo vaya a traer la vida, sino que sois vosotros los que los podéis estar activando precisamente por la revisión que estemos haciendo del pasado para saber cómo enfocarnos mejor. Así que
chicos, quizás ahora podéis tomaros unos días de descanso o enfocar quizás las cosas, intentar relajar mente también para poder conectar mejor con las energías, ¿de acuerdo? Y nada, ahora sí, mis chicos, mis chicas, llegamos al final de la lectura. Espero que os haya gustado y sobre todo que os ayude, que es esa la principal razón por la que hago estos interactivos. Os deseo de verdad que primero que os cuidéis mucho, descansar, atentos porque se vienen cambios importantes para vosotros y hacerlo teniendo fe. Chicos, confiad también en esa abundancia que trae también la toma de nuevas decisiones, ¿de acuerdo? Os mando un beso inmenso, cuidaros muchísimo y nos vemos muy, muy pronto. Adiós.